Bienvenidos a la Academia Profesional de Histotecnología de Puerto Rico. Este material está protegido por derechos de autor. Bienvenidos a esta presentación sobre la fijación de tejidos. Este video está preparado exclusivamente para contestar un examen de fijación y ha sido preparado usando libros de referencia sobre el tema y de igual manera las guías de estudios de la American Society of Clinical Pathology. Esperamos les sea de gran utilidad. Recuerden una vez más que este material es exclusivo para su uso profesional y está totalmente prohibido compartirlo, imprimirlo de cualquier forma, pues lo protegen los derechos de autor y confidencialidad. Definiremos términos, analizaremos e identificaremos los diferentes tipos de fijadores, su clasificación, ingredientes. Aprenderemos las características de un buen fijador. Diferenciaremos la acción y la función de un fijador. Fijación y acción enzimática en los tejidos. Las enzimas son proteínas con actividad catalítica, es decir, aceleran reacciones químicas en las células. Sin embargo, cuando un tejido es removido del cuerpo, las enzimas continúan activas, lo que puede llevar a la degradación del tejido en un proceso conocido como autólisis. La fijación de los tejidos es un paso fundamental en el procesamiento histológico, ya que inactiva las enzimas al desnaturalizar sus estructuras proteicas. Esto es crucial porque la acción enzimática sin control puede deteriorar las muestras, afectando la calidad de los cortes y la interpretación microscópica. Al aplicar un fijador, logramos preservar la morfología celular y tisular, prevenir la degradación causada por enzimas propias del tejido, mantener las estructuras en un estado lo más parecido posible al fisiológico para un diagnóstico preciso. Ejemplo de enzimas que pueden causar autólisis. Proteasas, degradan proteínas estructurales. Lipasas, afectan membranas celulares. Nucleasas, rompen ácidos nucleicos. Hablemos ahora de la composición de la solución de Bouin. Uno de los fijadores más utilizados en histología es la solución de Bouin, la cual tiene una combinación de 3 componentes principales. Ácido pícrico, ayuda a preservar la morfología tisular, pero también confiere un color amarillo a los tejidos. Formaldehído, formolina al 37%. Actúa como agente de entrecruzamiento, estabilizando proteínas. Ácido acético, preserva los núcleos celulares y evita la excesiva contracción del tejido. Dato importante: la solución de Bouin es un fijador excelente para estudios histológicos detallados, especialmente en tejidos delicados como testículo, tejido embrionario y biopsias gastrointestinales, debido a su capacidad para realzar la estructura celular. Sin embargo, no es ideal para tejidos con alto contenido lipídico porque no fija bien las grasas. Por lo tanto, es importante saber la relación fijador-tejido. Para una fijación óptima, es fundamental que la cantidad de fijador en relación con el tejido sea de 15 a 20 veces su volumen. Esto se debe a varios factores. Evitar el agotamiento de las moléculas fijadoras. Si la cantidad de fijador es insuficiente, se pueden saturar las moléculas reactivas, disminuyendo la eficacia del proceso. Evitar cambios en la composición química del fijador. Los tejidos contienen sales y otros compuestos solubles que pueden modificar el pH y la concentración del fijador si este no es suficiente. Asegurar una penetración uniforme. Un volumen adecuado de fijador permite que todas las partes del tejido reciban la misma cantidad de agente fijador, evitando zonas mal fijadas que pueden verse afectadas por autólisis o putrefacción. Consejo en el laboratorio: utilizar envases amplios para que el tejido no quede compactado. Cambiar el fijador si el volumen disminuye por evaporación o absorción tisular. Asegurar un tiempo de fijación adecuado según el tipo de tejido y fijador empleado.
Anota las siguientes preguntas y en tu libreta escribe las contestaciones. ¿Qué otros fijadores conoces y qué diferencias tienen con la solución de Bowen? ¿Cómo afecta la autólisis a la calidad de las muestras y qué medidas puedes tomar para prevenirla? ¿Por qué es importante considerar el volumen de fijador en la conservación de los tejidos? Ahora hablemos sobre los fijadores con cromatos y mercurio, así como la formación de pigmentos por cromatos. Cuando se utiliza un fijador que contiene cromato, como la solución de Senker, y el tejido se transfiere directamente a una solución alcohólica, se pueden formar pigmentos indeseados. Esto ocurre porque los iones de cromato pueden reaccionar con los componentes del tejido, generando depósitos insolubles de pigmento. ¿Cómo evitarlo? El tejido debe lavarse bien con agua corriente antes de continuar con el procesamiento. Este paso permite eliminar los residuos de cromato y prevenir la formación de pigmentos que podrían interferir en la tinción y el diagnóstico. Ejemplo práctico. Después de la fijación con Senker, el tejido debe enjuagarse con agua por al menos 10-15 minutos antes de proceder con la deshidratación en alcoholes. En cuanto a la composición de la solución de Heli, toma en cuenta que la solución de Heli es un fijador que combina tres componentes principales. Formaldehído estabiliza las proteínas mediante entrecruzamiento. Dicromato de potasio mejora la preservación de organelos y estructuras celulares. Cloruro mercúrico, fijador potente que da excelente nitidez a los detalles celulares. Diferencia entre Senker y Heli ambas. Soluciones contienen dicromato de potasio y cloruro mercúrico, pero la solución de Heli contiene formaldehído, mientras que la de Senker contiene ácido acético. Esto hace que la solución de Heli sea más adecuada para preservar detalles citoplasmáticos. Usos de la solución de Heli. Se utiliza para la fijación de médula ósea y tejidos hematopoyéticos, ya que resalta los núcleos y el citoplasma. No es ideal para estudios de tejidos con contenido lipídico alto. 6. Eliminación del pigmento de mercurio. El cloruro mercúrico, presente en fijadores como Senker y Heli, puede dejar depósitos de pigmento mercurial en los tejidos. Este pigmento aparece como pequeños gránulos parduzcos o negros en las preparaciones histológicas y puede interferir con la interpretación microscópica. ¿Cómo se elimina el pigmento mercurial? El tratamiento con soluciones de Gram o Lugol, solución de yodo, permite remover este pigmento. El yodo actúa oxidando los depósitos de mercurio, facilitando su eliminación. Luego, las secciones se pueden tratar con una solución de tiosulfato de sodio para aclarar el tejido. Procedimiento para eliminar el pigmento mercurial. Tratar las secciones con solución de yodo de Gram o Lugol durante 5-10 minutos. Lavar con agua destilada. Sumergir en tiosulfato de sodio al 5% por unos minutos para eliminar el exceso de yodo. Continuar con la tinción de rutina. Conclusión. El uso de fijadores con cromato y mercurio en histotecnología requiere precauciones especiales para evitar la formación de pigmentos indeseados. El lavado con agua previene la formación de pigmentos cromáticos. El uso de soluciones de yodo ayuda a eliminar el pigmento de mercurio. Comprender la composición de los fijadores permite seleccionar el más adecuado según el tipo de tejido a estudiar. Preguntas para reflexionar en la clase. ¿Por qué es importante eliminar los pigmentos antes de la tinción? ¿Cuál es la diferencia entre la solución de Heli y la de Senker? ¿Qué otras técnicas conoces para eliminar pigmentos de los tejidos fijados? Formaldehído y formación de pigmentos en fijación. 7. Concentración y dilución del formaldehído. El formaldehído es uno de los fijadores más utilizados en histotecnología, debido a su capacidad para preservar los tejidos mediante la formación de enlaces cruzados entre proteínas.
La solución comercial de formaldehído se vende con una concentración del 37-40%, lo que se conoce como formolina. Para su uso en fijación, se diluye en una proporción de 1:10, obteniendo una solución al 10% de formalina neutra tamponada, NBF, por sus siglas en inglés. Esta dilución es ideal para preservar estructuras celulares y tisulares, evitar la sobrefijación, que puede endurecer excesivamente los tejidos, mantener la integridad morfológica para tinciones posteriores. Ejemplo práctico. Para preparar 1 litro de formalina al 10%, se deben mezclar 100 miliacetamol de formaldehído comercial, 37-40%, 900 ml de agua destilada o una solución buffer, como fosfato de sodio para estabilizar el pH. Precaución. El formaldehído es tóxico y volátil, por lo que se debe manejar en una campana de extracción y con equipo de protección personal. 8. Formación del pigmento de formalina. El pigmento de formalina es un artefacto que aparece en los tejidos cuando el pH de la formalina baja de 6,0, ocurriendo casi siempre si el pH es 5,0 o menos. Este pigmento es un depósito de ácido formólico hemático que se forma cuando la formalina ácida reacciona con la hemoglobina. Características del pigmento de formalina. Se observa como gránulos parduzcos o negros en los tejidos. Es más frecuente en tejidos con alto contenido sanguíneo, hígado, vaso, médula ósea. Es birrefringente bajo luz polarizada, lo que ayuda a diferenciarlo de otros pigmentos. ¿Cómo prevenirlo? Usar formalina tamponada para mantener el pH estable alrededor de 7,0. Evitar tiempos de fijación prolongados en soluciones ácidas. Cambiar la formalina con regularidad si se observa que su pH empieza a disminuir. 9. Eliminación del pigmento de formalina con ácido pícrico alcohólico. Cuando se forma el pigmento de formalina, es necesario eliminarlo antes de proceder con la tinción para evitar interferencias en la observación microscópica. El ácido pícrico alcohólico es el método más común para remover este pigmento. Procedimiento para eliminar el pigmento de formalina. Sumergir las secciones en una solución de ácido pícrico en etanol al 70% durante 30-60 minutos. Lavar con agua destilada para eliminar el exceso de ácido. Continuar con la tinción de rutina. Precaución con el ácido pícrico. Es un compuesto explosivo en seco, por lo que siempre debe almacenarse en solución. Se debe manejar con precaución y en pequeñas cantidades en el laboratorio. Conclusión. El formaldehído comercial debe diluirse adecuadamente antes de su uso en fijación. La formación de pigmentos de formalina ocurre cuando el pH baja de 6,0, especialmente en soluciones ácidas. El ácido pícrico alcohólico es el método más efectivo para eliminar estos pigmentos antes de la tinción histológica. Preguntas para reflexionar en la clase. ¿Por qué es importante usar formalina tamponada en lugar de formalina sin buffer? ¿Cómo podrías diferenciar el pigmento de formalina de otros artefactos microscópicos? ¿Qué otras sustancias pueden usarse para eliminar pigmentos en histotecnología? La formolina al 10% se obtiene diluyendo la solución comercial de formaldehído al 37-40% en una proporción de 1:10. Esto significa que la solución final contiene realmente entre 3,7% y 4,0% de formaldehído. Ejemplo práctico. Para preparar 1 litro de formalina al 10%, mezclar 100 ml de formaldehído comercial, 37-40%, con 900 ml de agua destilada. Importancia de esta dilución. Mantiene la estructura celular y tisular sin endurecer excesivamente el tejido. Se usa como fijador estándar en la mayoría de los laboratorios de histología, compatible con la mayoría de las técnicas de tinción y estudios histopatológicos. El pH de la formalina y prevención de pigmentos.
La mejor fijación con formalina ocurre cuando su pH está cerca de 7,0, neutralidad, ya que este valor se aproxima al pH fisiológico de los tejidos. Ventajas de mantener el pH neutro. PLAPA 7,0. Previene la formación del pigmento de formalina, un artefacto que puede interferir en la interpretación microscópica. Mantiene una fijación eficiente sin alterar la morfología celular. Es especialmente importante en tejidos con gran cantidad de sangre, como hígado y vaso, donde el pigmento de formalina puede aparecer incluso con un pH neutro. Si el pH baja a 5,0 o menos, la formación del pigmento de formalina es casi segura. Cristales de urato y uso del alcohol absoluto en la fijación. Los cristales de urato, sales de ácido úrico, son solubles en agua, por lo que si se usa un fijador acuoso como la formalina, estos cristales pueden disolverse y desaparecer del tejido. Solución al problema. Para preservar los cristales de urato en muestras de tejido, se recomienda el uso de alcohol absoluto como fijador en lugar de soluciones acuosas. Ejemplo práctico. En estudios de gota, una enfermedad caracterizada por la acumulación de cristales de urato en tejidos y articulaciones, las muestras deben fijarse en alcohol absoluto para evitar la pérdida de los cristales antes de la tinción. Conclusión. La formalina al 10% equivale realmente a una concentración de 3,7-4,0% de formaldehído. El pH ideal de la formalina es 7,0, ya que previene la formación de pigmentos. Los cristales de urato son solubles en agua, por lo que deben fijarse con alcohol absoluto para su correcta preservación. Preguntas para reflexionar en la clase. ¿Por qué es importante mantener la formalina a pH neutro? ¿Cómo se puede evitar la formación del pigmento de formalina en tejidos con alta vascularización? ¿Por qué el uso de alcohol absoluto es necesario en estudios de gota? Putrefacción del tejido y acción bacteriana. La putrefacción es el proceso de descomposición del tejido debido a la acción de bacterias y microorganismos. Este proceso ocurre cuando el tejido no es fijado o conservado adecuadamente, permitiendo que las bacterias proliferen y degraden las estructuras celulares. Factores que favorecen la putrefacción. Ausencia de fijación rápida. Si un tejido no se fija inmediatamente después de ser extraído, las bacterias comienzan a descomponerlo. Condiciones anaeróbicas. En tejidos profundos o en órganos con bajo acceso a oxígeno, ciertas bacterias prosperan y aceleran la descomposición. Alta humedad y temperatura. Factores ambientales pueden aumentar la velocidad de putrefacción. Solución. Fijación rápida y adecuada. Para evitar la putrefacción, los tejidos deben sumergirse de inmediato en un fijador adecuado como la formolina al 10%, lo que inactiva las enzimas bacterianas y estabiliza las estructuras tisulares. Función del ácido acético en la fijación. El ácido acético es un componente utilizado en algunos fijadores debido a su capacidad para hinchar los tejidos. Esta propiedad es útil porque ayuda a contrarrestar el encogimiento, shrinking, que puede ocurrir con otros fijadores, como el formaldehído o el cloruro mercúrico. Efectos del ácido acético en la fijación. Preserva los núcleos celulares al evitar la contracción excesiva del tejido. Mejora el detalle nuclear, por lo que se usa en fijadores para estudios citológicos y patológicos. No fija bien las proteínas, por lo que generalmente se combina con otros agentes fijadores que estabilizan las estructuras celulares. Ejemplo práctico, se encuentra en la solución de Zenker, donde ayuda a preservar los detalles nucleares. Se usa en fijadores combinados como el BOIN para mejorar la fijación de estructuras celulares delicadas. Precaución. Puede causar hinchamiento excesivo si se usa en concentraciones muy altas. No se recomienda en fijaciones donde se requiere una preservación densa del citoplasma. 17.
Bromuro de formalina y amonio en la fijación del sistema nervioso central. El bromuro de formalina y amonio es un fijador especializado que se usa principalmente en tejidos del sistema nervioso central, SNC. Es especialmente útil cuando se va a realizar el procedimiento de astrocito de Cajal, una técnica utilizada para visualizar astrocitos en el tejido cerebral. Razones por las que es efectivo. Preserva las estructuras neuronales sin causar distorsión en la morfología celular. Permite una mejor impregnación argéntica, lo cual es clave en estudios neurológicos. Mantiene la arquitectura de los astrocitos, lo que facilita la observación de sus prolongaciones. Aplicación en la histotecnología. Se emplea en neurohistología para estudios detallados del SNC. Es utilizado en técnicas como la impregnación argéntica de Cajal, la cual resalta astrocitos y estructuras gliales. Precaución. Debe manejarse con cuidado debido a la toxicidad del formaldehído. Puede necesitar tiempos de fijación más largos para una penetración adecuada en el tejido nervioso. 18. Eliminación del exceso de solución de Buin con alcohol al 50-70%. La solución de Buin es un fijador potente que contiene ácido pícrico, formalina y ácido acético. Sin embargo, el ácido pícrico en la solución puede permanecer en los tejidos y afectar la calidad de la tinción si no se elimina adecuadamente. ¿Cómo se elimina el exceso de solución de Buin? Se utiliza alcohol al 50-70% para lavar los tejidos antes de continuar con el procesamiento. Este paso es esencial para evitar la interferencia del ácido pícrico en la coloración de las muestras. Ejemplo práctico. Después de la fijación en solución de Bowen, los tejidos se colocan en alcohol al 50-70% durante varias horas para eliminar residuos de ácido pícrico. Luego, se puede continuar con el procesamiento rutinario en parafina o tinciones especiales. Importante, si el ácido pícrico no se elimina correctamente, puede causar tinciones no deseadas en la muestra. El alcohol en concentraciones más altas puede causar deshidratación rápida y artefactos en los tejidos. Conclusión. El ácido acético evita el encogimiento del tejido y mejora la fijación nuclear. El bromuro de formalina y amonio es ideal para tejidos del SNC, especialmente para estudios de astrocitos. El alcohol al 50-70% es esencial para eliminar el ácido pícrico de los tejidos fijados en Buin, asegurando una mejor tinción. Preguntas para reflexionar en la clase. ¿Por qué es importante el ácido acético en la preservación de los núcleos celulares? ¿Cuál es la ventaja del bromuro de formalina y amonio sobre otros fijadores para tejidos del SNC? ¿Qué ocurriría si no se eliminara correctamente el ácido pícrico antes del procesamiento histológico? Cloroformo en la solución de Carnoy. El cloroformo es uno de los componentes principales de la solución de Carnoy, un fijador rápido que se utiliza en histotecnología. Funciones del cloroformo en Carnoy. Mejora la penetración del fijador en los tejidos. Ayuda a la deshidratación rápida del tejido antes del procesamiento. Fija bien los núcleos celulares, lo que lo hace útil en estudios citogenéticos. Importancia de la elección del fijador. La selección del fijador es un aspecto clave en la histotecnología, ya que puede determinar qué tinciones especiales pueden aplicarse al tejido. Razones por las que la elección del fijador es crucial. Algunos fijadores pueden interferir con tinciones específicas. La preservación de estructuras celulares depende del fijador adecuado. Diferentes fijadores resaltan distintas características del tejido. Tetróxido de osmio y su fijación de grasas. El tetróxido de osmio es la única solución fijadora que estabiliza químicamente las grasas, haciéndolas insolubles en los reactivos de procesamiento. Importancia del tetróxido de osmio.
Permite la preservación de lípidos y membranas celulares. Es crucial en microscopía electrónica y estudios histológicos, donde se requiere mantener la estructura lipídica. Conclusión. El cloroformo es un componente clave de la solución de Carnot. La elección del fijador afecta las tinciones y la preservación del tejido. El tetróxido de osmio es el único fijador que estabiliza las grasas para su estudio en histología. El alcohol reduce excesivamente el tejido, pero cuando se combina con formaldehído, el efecto de contracción del alcohol se minimiza. Recuerda que un aumento de la temperatura de la solución fijadora aumentará la velocidad de fijación, pero también incrementará la autólisis. Por otro lado, la fijación prolongada en algún fijador causará endurecimiento excesivo. Lavado de tejidos fijados con cromatos, antes de la exposición al alcohol. Los fijadores que contienen cromatos deben lavarse bien antes de colocarlos en soluciones alcohólicas, ya que pueden formar un precipitado. ¿Por qué ocurre esto? Los cromatos reaccionan con el alcohol formando precipitados insolubles que pueden interferir con la calidad del tejido. Este precipitado puede depositarse en el tejido y afectar la tinción, dificultando la observación microscópica. ¿Cómo evitar este problema? Lavar bien el tejido con agua corriente antes de transferirlo a soluciones alcohólicas. Asegurar un tiempo suficiente de lavado, al menos 10-15 minutos, para eliminar los restos de cromato. Usar soluciones buffer si es necesario para estabilizar el pH antes de continuar con el procesamiento. Ejemplo práctico. La solución de Senker, que contiene dicromato de potasio, requiere un lavado exhaustivo antes de la deshidratación en alcohol. Conservación del glucógeno con formalina alcohólica. La formalina alcohólica conserva muy bien el glucógeno. ¿Por qué es importante esta conservación? El glucógeno es una sustancia soluble en agua, lo que significa que puede perderse fácilmente durante la fijación en soluciones acuosas. La formalina alcohólica evita esta pérdida, ya que fija las proteínas con formaldehído, estabilizando las estructuras celulares. Deshidrata con alcohol, lo que previene la disolución del glucógeno. Aplicaciones en histotecnología. Se usa en estudios de enfermedades metabólicas que afectan el almacenamiento de glucógeno. Es útil en tejidos como hígado y músculo, donde el glucógeno es abundante. Ejemplo práctico. En tinciones para glucógeno como la PAS, ácido periódico Schiff, la fijación con formalina alcohólica mejora la preservación de la sustancia y la calidad de la tinción. Sustitución del mercurio por zinc en fijadores. El zinc ha reemplazado al mercurio en muchos fijadores porque proporciona resultados similares, especialmente en la fijación nuclear. ¿Por qué se ha hecho este cambio? El mercurio es tóxico y ambientalmente peligroso, lo que ha llevado a su sustitución. El zinc proporciona una fijación nuclear nítida, similar a la que se obtenía con el mercurio. Reduce la formación de pigmentos indeseados, como el pigmento de mercurio, que requería tratamiento con yodo y tiosulfato. Ventajas del zinc sobre el mercurio. Menos tóxico y más seguro de manejar en laboratorios. No requiere eliminación de pigmentos post-fijación, lo que simplifica el procesamiento. Compatible con la mayoría de las tinciones, incluidas tinciones hematológicas y técnicas inmunohistoquímicas. Ejemplo práctico, los fijadores de zinc se usan en técnicas de inmunohistoquímica, ya que preservan bien los antígenos celulares. Conclusión. Los fijadores con cromatos deben lavarse bien antes de exponerlos al alcohol para evitar precipitados. La formalina alcohólica es ideal para preservar el glucógeno, evitando su pérdida en soluciones acuosas. El zinc ha reemplazado al mercurio en fijadores, ya que ofrece una fijación nuclear de alta calidad
sin los riesgos tóxicos del mercurio. Preguntas para reflexionar en la clase. ¿Por qué los fijadores con cromatos requieren un lavado antes de la deshidratación? ¿En qué estudios histológicos es importante conservar el glucógeno? ¿Cuáles son las ventajas del zinc en la fijación nuclear en comparación con el mercurio? El glutaraldehído es un dialdehído, lo que significa que tiene dos grupos aldehídos en su estructura. Durante la fijación, solo uno de estos grupos participa en las reacciones de entrecruzamiento con las proteínas del tejido. ¿Qué pasa con el otro? Queda libre y puede reaccionar con el reactivo de Schiff, generando un resultado falso positivo en algunas tinciones. ¿Por qué es importante esto? En tinciones como PAS, ácido periódico Schiff, este grupo aldehído libre reacciona con el reactivo, haciendo que la muestra parezca positiva cuando en realidad no lo es. Para evitar estos falsos positivos, es mejor usar formaldehído en lugar de glutaraldehído en muestras que van a teñirse con PAS u otras tinciones basadas en el reactivo de Schiff. Tejidos para inmunofluorescencia. No fijar, sí, congelar. Cuando queremos hacer inmunofluorescencia, no debemos fijar los tejidos. En su lugar, deben congelarse sin fijar antes de seccionarlos. ¿Por qué? Muchos fijadores alteran las proteínas y pueden afectar los sitios de unión de los anticuerpos. Si fijamos el tejido, los anticuerpos pueden no reconocer bien su objetivo, reduciendo la calidad de la fluorescencia. ¿Cómo se procesan estos tejidos? Se congelan rápidamente en nitrógeno líquido o isopentano enfriado. Se cortan en un criostato a temperaturas bajo cero. Se procesan directamente con los anticuerpos sin necesidad de fijación. Cuidado, si el tejido no se congela bien, puede deteriorarse y afectar la señal de la inmunofluorescencia. La solución de Carnoy, fijación sin agua. La solución de Carnoy es un fijador especial porque no contiene agua. Su fórmula incluye solo alcohol absoluto, cloroformo y ácido acético. ¿Por qué esto es importante? No tiene agua, por lo que es ideal para conservar el glucógeno, que de otro modo se disolvería. Deshidrata rápidamente los tejidos, permitiendo una fijación rápida. ¿Dónde se usa? En citogenética, para preservar la estructura de los cromosomas, en biopsias pequeñas que necesitan fijación rápida. Consideración importante: como no tiene agua, puede encoger más el tejido, así que hay que manejarlo con cuidado. En resumen, el glutaraldehído puede causar falsos positivos en la reacción de Schiff porque deja un grupo aldehído libre. Los tejidos para inmunofluorescencia no deben fijarse. Se congelan sin fijar para mantener la reactividad de los anticuerpos. La solución de Carnoy no contiene agua, lo que la hace ideal para preservar glucógeno y para estudios citogenéticos. Los fijadores juegan un papel fundamental en la preservación de los tejidos y cada uno tiene características específicas que determinan su uso. El tetróxido de osmio es un fijador no coagulante, lo que significa que no precipita las proteínas, sino que preserva mejor la estructura celular, especialmente los lípidos y las membranas celulares. Por esta razón, es muy utilizado en estudios de microscopía electrónica. Por otro lado, el formaldehído, que comúnmente se utiliza en soluciones al 37-40%, tiende a polimerizarse con el tiempo, formando paraformaldehído. Para evitar este proceso y mantener su estabilidad, se le añade alcohol metílico, que actúa como estabilizador. El paraformaldehído no es más que formaldehído en forma polimerizada, es decir, múltiples moléculas de formaldehído unidas entre sí. Cuando se prepara para su uso, debe despolimerizarse para liberar nuevamente el formaldehído activo. A nivel químico, el formaldehído actúa principalmente reaccionando con el grupo amino presente en las cadenas laterales de los aminoácidos.
Esta reacción forma enlaces cruzados, cross-linking, lo que ayuda a mantener la estructura del tejido y evita su degradación. Finalmente, la solución de Holland es una modificación de la solución de Buin, diseñada para mejorar ciertas propiedades de fijación, especialmente en tejidos delicados o cuando se requiere una mejor preservación de estructuras específicas. Abundemos ahora sobre el alcohol etílico como fijador precipitante, no aditivo. Los fijadores pueden clasificarse según su mecanismo de acción. El alcohol etílico es un fijador precipitante no aditivo, lo que significa que actúa deshidratando y precipitando proteínas sin formar enlaces químicos directos con ellas. En contraste, la mayoría de los otros fijadores utilizados en el laboratorio son aditivos, ya que sí reaccionan químicamente con los componentes del tejido, formando enlaces que estabilizan su estructura. El dicromato de potasio es un fijador que interactúa con diferentes grupos químicos del tejido. Específicamente, reacciona con los grupos carboxilo, COOH, e hidroxilo, OH. Y además incrementa la disponibilidad de los grupos amino, NH2. Este efecto químico provoca que el tejido tenga una mayor afinidad por la eosina, lo que se traduce en una tinción más intensa en técnicas como HNE. En cuanto al proceso de fijación, el tiempo es un factor crítico. La formalina requiere un periodo adecuado para penetrar y fijar correctamente los tejidos antes de continuar con el procesamiento. Generalmente, se recomienda un mínimo de 6 a 8 horas de fijación. Esto es especialmente importante en estudios diagnósticos específicos. Por ejemplo, en la prueba del receptor HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, en biopsias de mama, las guías recomiendan que las muestras se fijen en formolina buferada neutra al 10%, 10% NBF, durante un mínimo de 6 horas, garantizando así resultados confiables y reproducibles. Límite de exposición al formaldehído. El límite de exposición permisible para el formaldehído es de 0.75 ppm, partes por millón. ¿Por qué es importante este límite? El formaldehído es un compuesto tóxico e irritante. Exposiciones prolongadas pueden causar problemas respiratorios e irritación en ojos y piel. Se debe trabajar en áreas ventiladas o con campanas de extracción para minimizar la exposición. 2. Reacción del formaldehído con las proteínas. El formaldehído reacciona con el grupo amino, NH2, para reticular proteínas. ¿Qué significa esto? Forma enlaces cruzados entre las proteínas del tejido, estabilizándolo y evitando su descomposición. Esta capacidad lo hace un excelente fijador en histología. Preserva la estructura celular para su estudio microscópico. Dato curioso. Por esta reacción, los tejidos fijados en formalina pueden volverse más rígidos. Peligrosidad del tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio es muy peligroso porque se vaporiza fácilmente. Debe usarse bajo una campana de extracción, ya que puede fijar la mucosa nasal y la conjuntiva del ojo. ¿Por qué es peligroso? Sus vapores son altamente tóxicos y corrosivos. Puede causar daño ocular y respiratorio incluso en pequeñas concentraciones. Medidas de seguridad. Siempre manejarlo en campanas de extracción. Usar guantes y gafas de seguridad. Evitar la exposición directa a sus vapores. 4. Mitocondrias como indicadores de buena fijación. Las mitocondrias son indicadores muy sensibles de la calidad de fijación. No mostrarán hinchazón o alteración si la fijación es buena. ¿Por qué se usan como referencia? Son organelos frágiles, por lo que se dañan fácilmente si la fijación es deficiente. Una fijación bien realizada mantiene las mitocondrias con su tamaño y estructura normal. Si aparecen hinchadas o alteradas, puede indicar una mala fijación.
¿Cómo garantizar una buena fijación? Usar fijadores adecuados según el tipo de tejido. Controlar los tiempos de fijación. Mantener el pH y la concentración correctos en la solución fijadora. Cada fijador tiene propiedades específicas que influyen directamente en la preservación de los tejidos y en su uso según el tipo de estudio. El tetróxido de osmio es particularmente valioso porque hace insolubles los lípidos, lo que permite una excelente preservación de las membranas celulares. Esta característica lo convierte en un fijador ideal para estudios de microscopía electrónica, donde la integridad de las membranas es esencial. Sin embargo, una de sus limitaciones es su baja capacidad de penetración. A diferencia del formaldehído, el osmio no penetra fácilmente en los tejidos, por lo que los especímenes deben ser cortados en fragmentos muy pequeños para lograr una fijación adecuada y uniforme. Por otro lado, el formaldehído presenta una excelente capacidad de penetración, lo que permite fijar tejidos más grandes de manera más eficiente. Esta propiedad lo hace uno de los fijadores más utilizados en rutina. En relación con el paraformaldehído tamponado, PAF, los especímenes pueden mantenerse en esta solución a temperatura ambiente por periodos prolongados, sin comprometer significativamente la calidad del tejido, lo que brinda flexibilidad en el manejo de las muestras. Finalmente, el formaldehído de Millonic es considerado un fijador de doble propósito, ya que permite que los tejidos fijados puedan utilizarse tanto para estudios convencionales como para microscopía electrónica. Esto elimina la necesidad de preseleccionar los especímenes antes de la fijación, facilitando el flujo de trabajo en el laboratorio. En los procesos de fijación para microscopía, especialmente en estudios ultraestructurales, es fundamental controlar tanto el tipo de fijador como el tiempo de exposición. El glutaraldehído es un fijador altamente efectivo, pero su uso debe ser cuidadosamente controlado. Los especímenes no deben permanecer en glutaraldehído por más de una noche, y lo ideal es limitar la fijación a un periodo de 2 a 4 horas. Exposiciones prolongadas pueden afectar la calidad del tejido y dificultar etapas posteriores del procesamiento. En cuanto a la preservación de los lípidos, la fijación secundaria con tetróxido de osmio es esencial. Tras una fijación primaria con aldehídos, como formaldehído o glutaraldehído, hasta un 93% de los lípidos pueden ser extraídos si no se realiza una postfijación. Sin embargo, al aplicar tetróxido de osmio como fijador secundario, la pérdida de lípidos se reduce significativamente, permitiendo que solo aproximadamente un 7% sea extraído. Esto demuestra la importancia del osmio para mantener la integridad de las membranas celulares. De igual forma, los lípidos no se conservan adecuadamente cuando se utiliza únicamente paraformaldehído, PAF, a menos que se complemente con esta fijación secundaria. Por otro lado, tanto la formalina de Millonic como las combinaciones de formaldehído-glutaraldehído son consideradas fijadores de doble propósito, ya que permiten utilizar el mismo tejido tanto en microscopía de luz como en microscopía electrónica, optimizando el uso de las muestras. El paraformaldehído corresponde al polímero puro del formaldehído y debe ser preparado adecuadamente antes de su uso. Un indicador importante de su correcta preparación es la apariencia de la solución. Cuando las soluciones de paraformaldehído se observan ligeramente turbias, generalmente significa que el compuesto no se ha despolimerizado completamente, lo que puede afectar su eficacia como fijador. En histotecnología, la correcta preparación de fijadores y el reconocimiento de artefactos son esenciales para obtener resultados confiables en el análisis tisular. La despolimerización del paraformaldehído es un paso crítico para su uso efectivo como fijador. Este proceso se logra calentando la solución y posteriormente añadiendo hidróxido de sodio, NeaOH, hasta que la solución se vuelva completamente clara o transparente.
La claridad indica que el paraformaldehído se ha descompuesto adecuadamente en formaldehído activo, listo para reaccionar con los tejidos. Por otro lado, durante el procesamiento histológico pueden aparecer pigmentos que afectan la calidad de la muestra. Algunos de los más comunes incluyen el pigmento de formalina, que es prevenible y removible y puede eliminarse utilizando ácido pícrico alcohólico saturado o alcohol alcalino. El pigmento mercúrico, que no es prevenible pero sí removible mediante el uso de yodo seguido de tiosulfato de sodio. El pigmento de cromo, que es prevenible pero su remoción es cuestionable, aunque puede reducirse parcialmente con alcohol ácido. Finalmente, un hallazgo importante a nivel microscópico es el llamado burbujeo nuclear, el cual indica que la muestra no ha sido fijada adecuadamente. Este artefacto suele reflejar una fijación deficiente o incompleta, lo que puede comprometer la integridad estructural del núcleo y afectar la interpretación diagnóstica. Es fundamental comprender cómo los distintos fijadores interactúan con los componentes del tejido, especialmente los lípidos y las nucleoproteínas. Preservación de lípidos. El formaldehído tiene la capacidad de preservar la estructura general donde se encuentran los lípidos, pero no los hace insolubles. Esto significa que durante el procesamiento histológico, especialmente en la deshidratación y aclaramiento, los lípidos pueden ser eliminados, lo que resulta en espacios vacíos en el tejido. Rol del ácido acético. El ácido acético se añade a muchos fijadores debido a su capacidad para fijar nucleoproteínas, mejorar la preservación del núcleo celular, contrarrestar el efecto encogedor de otros fijadores como el alcohol. Por esta razón, es un componente importante en soluciones fijadoras compuestas. Acción de la solución de Carnoy. La solución de Carnoy, compuesta por alcohol absoluto, ácido acético, cloroformo, tiene una acción fuerte sobre los tejidos y uno de sus efectos principales es que disuelve la grasa, lípidos, produce una fijación rápida. Es útil en estudios donde se requiere buena preservación nuclear, velocidad de penetración versus fijación. La formalina presenta dos características importantes. Penetra rápidamente en el tejido, fija lentamente. Esto se debe a que el proceso de fijación implica la formación de enlaces cruzados, reticulación entre proteínas, lo cual requiere tiempo. Por esta razón, aunque el fijador llegue rápido al tejido, la estabilización completa de sus estructuras es un proceso más lento. Recordemos que cada fijador tiene propiedades específicas que determinan su uso. Entender cómo afectan los lípidos, las proteínas y los componentes nucleares permite seleccionar el fijador adecuado y evitar artefactos durante el procesamiento. Es esencial conocer la composición y comportamiento de los fijadores, ya que estos influyen directamente en la preservación de los tejidos y en la aparición de artefactos. Formalina al 10%. La formalina al 10% es una dilución 1-2 de la formalina comercial, que contiene aproximadamente 37-40% de formaldehído. Esta solución es ampliamente utilizada por su equilibrio entre buena penetración y adecuada fijación tisular. Fijadores Senker y Heli. El fijador de Senker no contiene formaldehído, contiene ácido acético. Puede afectar la preservación de ciertas estructuras celulares. El fijador de Heli, una modificación de Senker, sí contiene formalina, mejora la preservación de algunos componentes celulares. Una diferencia importante entre ambos es que Heli preserva los eritrocitos, glóbulos rojos. Senker no los preserva adecuadamente debido a la acción del ácido acético, que puede lisarlos. Solución de Bouin. La solución de Bouin no contiene ácido clorhídrico, contiene ácido acético, además de otros componentes como ácido pícrico y formaldehído.
Es excelente para la preservación de estructuras nucleares y tejidos delicados. Pigmento mercúrico. Los fijadores que contienen sales de mercurio pueden producir un artefacto conocido como pigmento mercúrico. No se puede prevenir. Aparece como depósitos oscuros en el tejido. Sin embargo, sí puede ser eliminado mediante un proceso específico, tratamiento con yodo. Posteriormente, eliminación del exceso de yodo con tiosulfato de sodio. Tengan siempre presente que el conocimiento de la composición de los fijadores y sus efectos permite seleccionar el fijador adecuado según el tipo de tejido, evitar o corregir artefactos, mejorar la calidad diagnóstica de las preparaciones histológicas. El bromuro de formalina con amonio. Este fijador no es de uso general. Se recomienda específicamente para tejidos del sistema nervioso central, como el cerebro. ¿Por qué? Porque estas estructuras son extremadamente delicadas y este tipo de fijador ayuda a preservar mejor los detalles finos de las neuronas. Es como trabajar con algo muy frágil que necesita un cuidado especial. Ahora bien, cuando hablamos del formaldehído, que es el fijador más común, debemos entender que no es el mejor para preservar el núcleo celular. Si lo que queremos es observar bien la cromatina y los detalles nucleares, entonces utilizamos fijadores como la solución de Carnoy o los fijadores de alcohol con ácido acético. En otras palabras, el formaldehído es bueno para la estructura general, pero no es el ideal para detalles nucleares. Otro punto importante es el pigmento de formalina. A veces, cuando usamos formaldehído, se puede formar un pigmento oscuro en el tejido, especialmente si hay sangre. Esto es un artefacto, o sea, algo que no pertenece al tejido realmente. Para eliminarlo, utilizamos una solución de ácido pícrico alcohólico. Esto es importante porque ese pigmento puede confundir el diagnóstico si no se elimina. También debemos recordar una regla básica. El volumen del fijador debe ser entre 15 a 20 veces mayor que el volumen del tejido. Esto garantiza que el fijador penetre bien y que todo el tejido se preserve correctamente. Si usamos muy poco fijador, partes del tejido pueden quedar mal fijadas. Y por último, el tiempo de fijación. No podemos dejar el tejido en el fijador indefinidamente. Si se queda demasiado tiempo, el tejido se endurece, se vuelve quebradizo y luego es difícil de cortar en el microtomo. Es como si se sobreprocesara. Por eso, siempre debemos respetar los tiempos establecidos. Continuamos con otros conceptos importantes sobre la fijación de tejidos. Primero, la formalina. La formalina es un fijador no coagulante, lo que significa que no precipita las proteínas como lo hacen otros fijadores, por ejemplo, los alcohólicos. Sin embargo, aunque es muy utilizada en histología, Baker no la consideraba el mejor fijador para la inclusión en parafina. ¿Por qué? Porque aunque preserva bien la estructura general, puede no ser ideal para ciertos detalles finos que otros fijadores sí conservan mejor. Ahora, hablemos del ácido acético. Este componente tiene un efecto muy interesante, hincha el tejido. Esto puede parecer negativo, pero en realidad se utiliza de forma estratégica. Se añade a algunos fijadores para contrarrestar el encogimiento que producen otros componentes, como el alcohol. Es decir, ayuda a mantener un balance en el tamaño y la forma del tejido. Por otro lado, la acetona. Este es un fijador que se utiliza en algunos casos para fijación rápida. Es especialmente útil cuando necesitamos resultados inmediatos, ya que actúa rápidamente sobre el tejido. Sin embargo, no siempre es el más utilizado para estudios rutinarios. Y finalmente, el concepto más importante, ¿qué hace la fijación? La fijación detiene dos procesos clave, la autólisis y la putrefacción. La autólisis ocurre cuando las propias enzimas del tejido comienzan a degradarlo después de la muerte celular. La putrefacción, por otro lado,
es causada por microorganismos como bacterias. La fijación actúa estabilizando las enzimas, es decir, las inactiva, y además destruye los microorganismos. De esta forma, el tejido se conserva en un estado lo más cercano posible al original. En resumen, la formalina es un fijador no coagulante muy usado. El ácido acético se añade para balancear efectos de encogimiento, la acetona permite fijación rápida y la fijación en general preserva el tejido, evitando su degradación. Vamos a continuar con otros puntos bien importantes en el proceso de fijación. Primero, los cristales úricos. Estos son solubles en agua. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si utilizamos un fijador acuoso como la formalina, estos cristales se disuelven y desaparecen. Por lo tanto, después de la fijación, ya no podemos demostrarlos en el tejido. Esto es crítico, especialmente si estamos evaluando condiciones como la gota, donde estos cristales son parte clave del diagnóstico. En esos casos, hay que utilizar métodos especiales, no fijadores acuosos. Ahora, sobre la penetración del fijador. Los fijadores deben penetrar rápidamente en el tejido. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el tejido deja de recibir sangre, comienzan los cambios post-mortem, entre ellos la autólisis, que es la digestión del tejido por sus propias enzimas. Esto es aún más crítico en tejidos ricos en enzimas, como el hígado o el páncreas. Si la fijación se retrasa, el tejido comienza a degradarse rápidamente y se pierde la calidad diagnóstica. Por eso siempre decimos, el tiempo es clave. Mientras más rápido se fija, mejor se conserva. Y por último, el tema del pH. El tamponamiento del fijador, especialmente la formalina, debe mantenerse cerca de un pH neutro, alrededor de 7.0. Esto ayuda a evitar la formación del pigmento de formalina, que es un artefacto oscuro que puede interferir con la interpretación del tejido. Pero algo importante, no se recomienda subir el pH por encima de 7.0. ¿Por qué? Porque un pH más alto puede alterar otras propiedades del fijador y afectar la calidad de la fijación. Así que lo ideal es mantener ese balance cercano a la neutralidad. Así que recuerden, los cristales úricos se pierden con fijadores acuosos. La fijación debe ser rápida para evitar degradación y el pH del fijador debe mantenerse alrededor de 7 para evitar artefactos y preservar bien el tejido. Vamos a continuar profundizando en otros fijadores y sus características importantes. Primero, la solución comercial de formaldehído. Es importante que los estudiantes entiendan que la formalina que usamos en el laboratorio no es pura. La solución comercial contiene entre un 37 a 40% de gas formaldehído disuelto en agua. A partir de esa solución es que preparamos la formalina al 10%, que es la que utilizamos rutinariamente. Ahora hablemos del tetróxido de osmio. Este es un fijador muy especial, especialmente en microscopía electrónica. Tiene la capacidad de fijar y preservar aproximadamente el 93% de los lípidos en el tejido. Esto es extremadamente importante porque la mayoría de los fijadores, como la formalina, eliminan los lípidos durante el procesamiento. Por eso, el tetróxido de osmio es clave cuando queremos estudiar membranas celulares y estructuras ricas en grasa. Pasamos ahora a las soluciones Oort, Heli y Senker. Es importante diferenciarlas. La solución Oort no contiene mercurio. Sin embargo, Heli y Senker sí contienen sales mercúricas. ¿Por qué esto es importante? Porque el mercurio puede producir pigmentos en el tejido, lo que requiere pasos adicionales para eliminarlos. Relacionado a esto, tenemos el pigmento de cromo. Este se puede formar en fijadores que contienen compuestos de cromo, pero hay una manera sencilla de prevenirlo, lavando bien el tejido con agua antes del procesamiento. Ese paso ayuda a eliminar residuos que podrían formar ese pigmento.
Ahora, el fijador B5. Este contiene formaldehído y cloruro mercúrico. Es un fijador muy utilizado en hematopatología porque preserva muy bien los detalles celulares, especialmente en tejidos como la médula ósea y ganglios linfáticos. Sin embargo, nuevamente, el componente mercúrico puede generar pigmentos. Y finalmente, el glutaraldehído. Este es un fijador muy importante en microscopía electrónica. Se utiliza como fijador primario porque preserva de forma excelente la ultraestructura celular, es decir, los detalles más finos de las células. Actúa formando enlaces fuertes entre proteínas, lo que mantiene la arquitectura celular prácticamente intacta. En resumen, la formalina comercial es altamente concentrada. El tetróxido de osmio preserva lípidos. Debemos diferenciar fijadores con y sin mercurio. Prevenir pigmentos es clave en el procesamiento y el glutaraldehído es esencial para estudios de alta resolución como la microscopía electrónica. La solución de Oort. Este fijador es especialmente recomendado para feocromocitomas, que son tumores de la glándula adrenal que secretan hormonas, específicamente catecolaminas. ¿Por qué se usa este fijador? Porque preserva muy bien los gránulos secretores dentro de las células, lo que es clave para identificar este tipo de tumor. Además, estos componentes pueden ser utilizados como marcadores en inmunohistoquímica, ayudando en el diagnóstico. Ahora hablemos de métodos físicos de fijación. No todo en histología son químicos. El calor y la desecación también pueden actuar como métodos de fijación. Por ejemplo, el calor se utiliza en algunos extendidos, como en citología, donde se fija rápidamente el material. La desecación o secado al aire también preserva ciertas estructuras, aunque no es tan precisa como los fijadores químicos. Pasamos ahora a los fijadores de glioxal. Estos actúan más rápidamente que los fijadores basados en formalina. Esto significa que penetran y fijan el tejido en menos tiempo. Por eso, en algunos contextos se consideran una alternativa, especialmente cuando se busca rapidez. Sin embargo, hay que evaluar siempre la calidad de preservación según el estudio que se vaya a realizar. Y finalmente, el uso del zinc. Tradicionalmente muchos fijadores contenían mercurio, como el B5, pero el mercurio es tóxico y genera pigmentos indeseables. Hoy en día, el zinc ha reemplazado con éxito al mercurio en algunos fijadores. El zinc permite una buena preservación de los detalles celulares sin los efectos negativos del mercurio, lo que representa una mejora tanto en seguridad como en calidad del tejido. Así que recordemos, la solución de Oort es clave para tumores como el feocromocitoma. Existen métodos físicos de fijación como el calor y la desecación. El glioxal actúa más rápido que la formalina y el zinc ha sustituido al mercurio en muchos fijadores modernos. Continuamos con otros puntos muy importantes en fijación y técnicas especiales. Primero, la solución de Buan. Este fijador es especialmente útil para el tejido conectivo, sobre todo cuando vamos a utilizar tinciones de tricrómico, como el tricrómico de Mason. ¿Por qué? Porque preserva muy bien las fibras, especialmente el colágeno, permitiendo una mejor diferenciación de los componentes del tejido. Por eso, cuando el enfoque es tejido conectivo, Buan suele ser una excelente elección. Ahora, el tetróxido de osmio y el fijador de Zamboni. Ambos están asociados a estudios más especializados, particularmente la microscopía electrónica. El tetróxido de osmio, como ya vimos, preserva muy bien los lípidos, lo que es esencial para observar membranas celulares. Zamboni, por su parte, es un fijador que combina propiedades útiles para preservar estructuras finas y también se utiliza en estudios avanzados. Pasamos ahora a la histoquímica enzimática. La mayoría de estos procedimientos
requieren secciones congeladas. ¿Por qué? Porque las enzimas son muy sensibles y pueden inactivarse con los fijadores químicos tradicionales. Al congelar el tejido, se preserva la actividad enzimática, lo cual es clave para este tipo de estudio. Relacionado a esto, en inmunofluorescencia, los especímenes deben congelarse sin fijación previa. Esto es fundamental porque los fijadores pueden alterar o destruir los antígenos que queremos detectar. Al trabajar con tejido congelado, se conservan mejor esas estructuras antigénicas y se obtiene una señal más confiable. Y por último, la solución ORT. Se prefiere para conservar los gránulos de cromatina, especialmente en células con actividad secretora, como las que encontramos en ciertos tumores. Esto permite una mejor visualización de estas estructuras a nivel microscópico. Entonces, anoten. Buin es ideal para tejido conectivo y tricrómicos. Osmio y Zamboni se usan en estudios avanzados como microscopía electrónica. Las técnicas enzimáticas requieren tejido congelado. La inmunofluorescencia se hace sin fijación previa y ORT ayuda a preservar gránulos importantes en ciertas células. Ahora bien, hay varios fijadores clásicos, veamos su importancia en técnicas específicas. Primero, la solución de Zenker. Este fijador se prefiere para la demostración de estriaciones cruzadas en músculo cuando utilizamos la técnica PTAH. ¿Por qué? Porque preserva muy bien los detalles finos de las fibras musculares, permitiendo ver claramente esas estriaciones que son tan importantes en el estudio del tejido muscular. Ahora, un punto clave, el glicógeno. El glicógeno es soluble en agua. ¿Qué implica esto? Que si utilizamos fijadores acuosos como la formalina, el glicógeno se puede perder del tejido. Por eso, el fijador preferido es el alcohol absoluto, ya que no contiene agua y ayuda a preservar el glicógeno dentro de las células. Pasamos al fijador B5. Este contiene formaldehído y cloruro mercúrico. Es muy utilizado, especialmente en hematopatología, porque preserva muy bien los detalles celulares. Sin embargo, como contiene mercurio, puede producir pigmentos que luego deben eliminarse. Ahora, la solución de Buan. Esta contiene ácido acético, formaldehído y ácido pícrico. Es un fijador muy completo, excelente para preservar detalles finos del tejido, especialmente en tejido conectivo y cuando se van a realizar tinciones especiales como los tricrómicos. Y finalmente, la solución de Carnoy. Esta contiene alcohol absoluto, ácido acético y cloroformo. Es un fijador rápido y muy útil cuando queremos preservar estructuras nucleares y también componentes como el glicógeno. El alcohol fija, el ácido acético mejora los detalles nucleares y el cloroformo ayuda en la penetración. En resumen, Zenker es ideal para músculo y PTAH. El alcohol absoluto preserva glicógeno. B5 es potente, pero contiene mercurio. Buin es excelente para tejidos conectivos. Y Carnoy es rápido y muy bueno para detalles nucleares. Estos son fijadores clásicos que todo profesional de histotecnología debe dominar. Hay tres soluciones fijadoras muy importantes que deben dominar. Primero, la formalina tamponada neutra al 10%, que es la más utilizada en histología rutinaria. Esta solución contiene formaldehído, que es el agente fijador principal, y además fosfatos sódicos, monobásicos y dibásicos, que actúan como buffer. ¿Para qué sirve ese buffer? Para mantener el pH cercano a 7, es decir, neutro. Esto es clave porque ayuda a evitar la formación de pigmento de formalina y mejora la preservación del tejido. Ahora, la solución de Gendre. Esta es una variante más compleja que contiene alcohol al 95%, ácido acético, formaldehído y ácido pícrico. Cada componente tiene una función.
El alcohol ayuda a fijar proteínas. El ácido acético mejora la preservación nuclear. El formaldehído mantiene la estructura general y el ácido pícrico ayuda en la preservación de detalles finos, especialmente en tejidos delicados. Es un fijador combinado que busca aprovechar lo mejor de varios componentes. Por último, la solución Heli. Esta contiene formaldehído, cloruro mercúrico y dicromato de potasio. Es un fijador potente que preserva muy bien detalles celulares, especialmente en tejidos hematopoyéticos. Sin embargo, como contiene mercurio, puede producir pigmentos que luego deben eliminarse con tratamientos adicionales. También el dicromato puede generar artefactos si no se maneja adecuadamente. En resumen, la formalina tamponada neutra mantiene el pH estable y evita artefactos. La solución de Gendre combina varios agentes para una fijación más completa. Y la solución Heli es muy efectiva, pero requiere cuidado por sus componentes como el mercurio y el dicromato. Estos son conceptos fundamentales que deben dominar porque influyen directamente en la calidad del diagnóstico histológico. Vamos a continuar con otras soluciones fijadoras que también son muy importantes y que deben conocer bien. Primero, la solución de Hollande. Esta contiene ácido acético, acetato de cobre, formaldehído y ácido pícrico. Es una variante del fijador de Buan, pero con la adición de cobre. ¿Qué aporta esto? Mejora la preservación de ciertos componentes del tejido y ayuda a reducir algunos artefactos. Se utiliza mucho cuando queremos una excelente calidad morfológica, especialmente en tejidos delicados. Ahora, la solución de Orth. Esta contiene formaldehído y dicromato de potasio. Es un fijador clásico muy utilizado en tejidos ricos en gránulos, como los de la glándula adrenal. Preserva bien los componentes citoplasmáticos, especialmente aquellos relacionados con secreción. Pasamos a la solución de Zamboni. Esta contiene paraformaldehído, ácido pícrico y fosfatos sódicos monobásicos y dibásicos. Es un fijador muy utilizado en estudios modernos, especialmente en inmunohistoquímica y algunas aplicaciones de microscopía electrónica. La combinación permite una buena preservación estructural y al mismo tiempo mantiene la reactividad antigénica. Y finalmente, la solución de Senker. Esta contiene ácido acético, cloruro mercúrico y dicromato de potasio. Es un fijador muy potente que preserva bien detalles nucleares y citoplasmáticos. Sin embargo, como contiene mercurio, puede producir pigmentos que requieren tratamiento posterior para eliminarlos. En resumen, Hollande mejora a Bowen con cobre. Orth es ideal para tejidos ricos en gránulos. Zamboni combina buena preservación con utilidad en técnicas modernas. Y Senker es potente pero requiere cuidado por su contenido mercúrico. Todos estos fijadores tienen aplicaciones específicas y saber cuándo usar cada uno es lo que distingue a un buen profesional en histotecnología. Vamos a aclarar varios puntos importantes sobre los fijadores ORT y B5, porque aquí es donde muchos estudiantes se confunden. Primero, decir que solo ORT contiene dicromato de potasio no es correcto. Esto es importante. El dicromato de potasio también está presente en otros fijadores como Senker y Heli, así que no debemos asociarlo exclusivamente con ORT. Ahora, sobre el formaldehído. Tanto la solución B5 como la solución ORT contienen formaldehído. Esto es correcto. El formaldehído ayuda a preservar la estructura general del tejido. En cuanto al ácido acético, ni B5 ni ORT contienen ácido acético. Esto también es correcto. A diferencia de otros fijadores como Buan o Carnoy, estos no utilizan ácido acético en su composición. Pasamos ahora a una aplicación clínica importante. El B5 o sus sustitutos con zinc se recomiendan especialmente para ganglios linfáticos. ¿Por qué?
porque preservan muy bien los detalles celulares, lo cual es esencial en el estudio de enfermedades como linfomas. Y por último, el pigmento de mercurio. Cuando utilizamos fijadores que contienen mercurio, como el B5, se puede formar un pigmento oscuro en el tejido. Para eliminarlo, las secciones deben tratarse con yodo y luego generalmente con tiosulfato de sodio para completar el proceso. En resumen, ORT no es el único con dicromato. B5 y ORT sí contienen formaldehído. Ninguno tiene ácido acético. B5 es ideal para ganglios linfáticos y el pigmento mercúrico se elimina con yodo. Estos detalles son clave porque combinan química con aplicación diagnóstica real. Como el tema de fijación es crítico, retomemos el tema de los pigmentos en histología, que es bien importante porque pueden confundirse con hallazgos patológicos. Primero, decir que ningún pigmento es soluble en agua es, en términos prácticos, correcto dentro del laboratorio. Por eso, no basta con lavar las secciones, es necesario tratarlas químicamente para eliminar estos pigmentos. Cada tipo de pigmento tiene su método específico de remoción. Ahora, el pigmento mercúrico y el ácido hematino. Ambos se depositan durante la fijación. El pigmento mercúrico se forma cuando usamos fijadores que contienen mercurio, como el B5 o Senker. El ácido hematino, también conocido como pigmento de formalina, se forma por la reacción del formaldehído con la hemoglobina, especialmente en condiciones ácidas. Aquí viene un punto importante. Decir que solamente el pigmento mercúrico se puede quitar con yodo es correcto. El yodo se utiliza específicamente para eliminar ese pigmento relacionado al mercurio. Luego se usa tiosulfato de sodio para completar el proceso. En cuanto al pH, un pH neutro ayuda a impedir la formación del pigmento de formalina. Por eso utilizamos formalina tamponada, para mantener ese equilibrio y evitar ese artefacto. Y finalmente, si el pigmento de formalina ya se formó, se puede eliminar utilizando ácido pícrico alcohólico. Esto permite limpiar la muestra y evitar errores en la interpretación. En resumen, los pigmentos no se eliminan con agua, requieren tratamiento químico. El mercúrico y el de formalina se originan durante la fijación. El yodo elimina el pigmento mercúrico y mantener un pH neutro es clave para prevenir el pigmento de formalina. Este tema es crítico porque un pigmento mal interpretado puede llevar a un diagnóstico incorrecto. Seguimos repasando. Las soluciones Senker y Heli contienen cloruro de mercurio y dicromato de potasio. Heli, porque contiene formaldehído en lugar de ácido acético, preservará los eritrocitos. Solo la solución Senker contiene ácido acético. Solo la solución Heli contiene formaldehído. Importante recordar que la solución de Senker y Heli deben ser enjuagados con agua corriente antes del procesamiento para evitar la formación de pigmento de cromato. Examinemos estos puntos de manera simple para que puedas recordarlo. Primero, la solución de Buen. Como contiene ácido acético, puede romper los glóbulos rojos, o sea, los destruye. En cambio, la formalina tamponada no hace eso. La formalina conserva mejor los eritrocitos. Ahora, cuando usamos Buen, hay algo bien importante. El tejido queda con ácido pícrico. Por eso siempre hay que lavarlo con alcohol al 50%. Si no lo hacemos, el tejido puede cambiar con el tiempo y las tinciones no van a salir bien. Y por último, la formalina. Si la formalina está ácida, puede formar un pigmento oscuro que daña la muestra. Por eso usamos formalina tamponada, que mantiene el pH neutro y evita ese problema. En resumen, Buen rompe glóbulos rojos. Hay que lavar después de usarlo y la formalina debe ser neutra para evitar pigmentos. El pigmento marrón microcristalino es más probable pigmento de formalina y debe formarse si el pH de la solución es menor que 6,0.
El pigmento de formalina puede formar todos los especímenes que sean muy sangrientas con soluciones tamponadas a un pH de 7,0. Se puede eliminar con ácido picrico alcohólico. Los cristales de urato son solubles en agua, por lo que debe usarse un fijador no acuoso, tal como alcohol absoluto. Cuando usamos fijadores con zinc y luego pasamos el tejido a formalina tamponada, hay un problema. Los fosfatos de la formalina reaccionan con el zinc y lo precipitan. ¿Y qué significa eso? Que se forman depósitos que pueden dañar la calidad del tejido. Por eso, antes de transferir el tejido, hay que lavarlo bien. Ese lavado evita que el zinc reaccione con los fosfatos. Ahora el ácido pícrico. Si estamos usando un fijador como Bowen y no eliminamos bien el ácido pícrico, el tejido queda afectado. ¿Y qué pasa con el tiempo? Después de almacenarlo, las tinciones empiezan a cambiar. Los colores no salen bien, se alteran. Por eso, el ácido pícrico debe eliminarse o neutralizarse completamente antes de guardar el tejido. En resumen, el zinc hay que lavarlo antes de pasarlo a formalina y el ácido pícrico hay que eliminarlo bien para que las tinciones no se dañen con el tiempo. Primero, la formalina tamponada al 10%. Esta es excelente para histología rutinaria, pero no preserva bien la ultraestructura celular, o sea, los detalles más finos dentro de la célula. ¿Qué significa eso? Que si queremos ver estructuras muy pequeñas, como membranas, mitocondrias o detalles internos, la formalina no es suficiente. Por eso, para microscopía electrónica, usamos fijadores más fuertes como glutaraldehído o formalina tipo Millonic, mejor controlada. Ahora, después de esa fijación inicial, se usa tetróxido de osmio. ¿Para qué sirve el osmio? Preserva los lípidos, mantiene intactas las membranas celulares. Esto es clave porque las membranas están hechas de grasa. Entonces, el proceso correcto sería, primero, glutaraldehído, luego osmio. Si usamos solo formalina, la célula se ve bien en general, pero los detalles finos se pierden. Y en microscopía electrónica, la calidad es pobre. Resumen simple formalina, 10%. Buena para rutina, mala para ultraestructura. Glutaraldehído, excelente para detalles finos. Osmio, fija lípidos y membranas. Para microscopía electrónica, formalina sola, no sirve bien. Los tejidos que no hayan sido completamente fijados antes de comenzar la deshidratación mostrarán los efectos de la fijación alcohólica en la porción central, incluyendo una diferencia en la tinción y más burbujas nucleares. Los casos fijados usando el microondas muestran marcados núcleos picnóticos sobrecargados. La temperatura es crítica y según Hopwood no debe exceder de 55 C. La temperatura máxima absoluta es 68 C. Vamos a ver estos puntos de forma fácil. Primero, el glicoxal. Aunque es un fijador rápido, no es bueno cuando necesitamos hacer tinciones de plata, como para detectar Helicobacter pylori en biopsias gástricas. ¿Por qué? Porque la tinción no sale bien, no marca correctamente la bacteria. En palabras simples, si buscas Helicobacter, mejor no uses glicoxal. Ahora, hablemos de la autólisis. Esto ocurre cuando se retrasa la fijación. ¿Qué pasa? Las enzimas del mismo tejido comienzan a destruirlo. Entonces, si no fijas rápido, el tejido se autodestruye. Y por último, el pigmento de formalina. Este se forma más fácilmente en áreas donde hay mucha sangre. ¿Por qué? Porque reacciona con la hemoglobina. Ejemplo, tejidos hemorrágicos o congestionados. Más riesgo de pigmento oscuro. Apréndelo más fácilmente. Glicoxal no sirve bien para Helicobacter. Retraso en fijación. Lleva a la autólisis. Sangre y formalina provoca más pigmento. Vamos a seguir repasando. Primero, el pigmento de formalina.
Este ocurre con mayor probabilidad cuando usamos formalina ácida. ¿Qué significa esto? Que si la formalina no está bien tamponada, se vuelve ácida y puede reaccionar con la sangre, formando ese pigmento oscuro. En simple, formalina ácida. Pigmento formalina neutra. Menos problemas. Ahora, los tipos de microscopía. Esto es importante que lo tengan claro. La microscopía de polarización utiliza un polarizador y un analizador. La microscopía de fluorescencia utiliza luz especial para excitar sustancias fluorescentes. La microscopía electrónica utiliza un cañón de electrones, no luz. La microscopía de campo oscuro utiliza luz oblicua, lo que permite ver estructuras brillantes sobre fondo oscuro. Fácil de recordar. Cada microscopio usa un tipo diferente de energía o luz. Y por último, un problema muy común en el laboratorio. Si vemos que el tejido tiene mala calidad, muchas veces se debe a fijación incompleta antes del procesamiento. ¿Qué pasa aquí? El fijador no penetró bien. El tejido se dañó antes de procesarse en simple. Si no fijas bien desde el inicio, todo lo demás sale mal. Resumen rápido. Formalina ácida. Provoca pigmento. Cada microscopía tiene su sistema específico. Mala calidad del tejido. Lleva muchas veces es mala fijación. Primero, las burbujas nucleares. La causa más común es la fijación incompleta. Esto ocurre cuando el fijador no penetra adecuadamente el tejido y los núcleos no se preservan bien. Sin embargo, no es la única causa. También pueden aparecer burbujas si las láminas no se secaron correctamente antes del procesamiento o si se sometieron a temperaturas demasiado altas, como en un horno o microondas. En términos simples, si no fijas bien, el núcleo se altera y si aplicas calor excesivo o hay mal secado, también puedes crear artefactos. Ahora, sobre la autólisis. Colocar el tejido en el fijador lo más rápido posible es esencial porque previene la autólisis. La autólisis es la degradación del tejido por sus propias enzimas después de que se extrae la muestra. Por eso, mientras más rápido fijes el tejido, mejor se conserva su estructura. En resumen, las burbujas nucleares se deben principalmente a mala fijación, aunque también pueden ser por problemas de secado o calor. Y la fijación rápida es clave para evitar la autólisis. Examinemos ahora las laminillas. Vamos a analizar esta lámina. Estamos observando una sección de intestino delgado, donde normalmente deberíamos ver bien definidas las vellosidades intestinales, que son esas proyecciones que aumentan la superficie de absorción. Sin embargo, en este caso, la muestra presenta un problema importante, autólisis debido a retraso en la fijación. ¿Qué significa esto? Que el tejido no fue colocado en el fijador a tiempo y las enzimas propias del tejido comenzaron a degradarlo. Como resultado, observamos varios cambios. Primero, las vellosidades se ven alteradas. No tienen la definición clara que esperamos en un tejido bien preservado. Segundo, hay pérdida de la capa epitelial superficial. Esa capa externa de la mucosa que normalmente recubre las vellosidades está ausente o dañada. Y tercero, la arquitectura general del tejido se ve comprometida. Hay desorganización celular y pérdida de detalles estructurales. Esto es típico de autólisis. El tejido empieza a digerirse a sí mismo por acción enzimática. Este tipo de artefacto es muy importante reconocerlo porque puede afectar la interpretación diagnóstica. Acción correctiva cuando se atrasa la fijación. Colocar el tejido en el fijador inmediatamente después de su obtención. Reducir al mínimo el tiempo entre la extracción y la fijación, tiempo isquémico. Mantener el tejido refrigerado, no congelado, si hay un retraso inevitable.
Cortar el tejido en fragmentos pequeños para facilitar la penetración rápida del fijador. Asegurar un volumen adecuado de fijador, 15-20 veces el tamaño del tejido. Transportar las muestras rápidamente y en condiciones controladas. Si se retrasa la fijación, se debe actuar rápido. Enfriar, cortar pequeño y fijar lo antes posible para evitar autólisis. Si quieres hermosa, te hago una tabla de errores. LU. Acción correctiva para todo el tema, lista para examen. En resumen, esta lámina muestra intestino delgado con pérdida del epitelio y alteración de las vellosidades debido a una fijación tardía, lo que provocó autólisis. En esta lámina se observa la presencia de pigmento de formalina, identificado como depósitos oscuros dentro del tejido. Este pigmento es un artefacto de fijación, no forma parte del tejido original. Se produce cuando la muestra ha sido fijada con formalina ácida, la cual reacciona con la hemoglobina en áreas ricas en sangre. Por eso, este tipo de pigmento se observa con mayor frecuencia en zonas donde hay abundantes eritrocitos. Su presencia indica un problema en la calidad del fijador, específicamente en el control del pH. Este pigmento puede interferir con la interpretación microscópica si no se reconoce correctamente. Puede eliminarse mediante tratamiento químico, como el uso de ácido pícrico alcohólico. La forma de prevenirlo es utilizando formalina tamponada, manteniendo un pH cercano a la neutralidad. Acción correctiva para el pigmento de formalina. Utilizar formalina tamponada neutra, pH Pomenela 7, en lugar de formalina ácida. Verificar regularmente el pH del fijador antes de usarlo. Evitar el uso de formalina vieja o mal preparada. Si el pigmento ya está presente en la lámina, tratar las secciones con ácido pícrico alcohólico para eliminarlo. Asegurar una adecuada fijación inicial para reducir la formación del pigmento, especialmente en tejidos ricos en sangre. En esta lámina se observa un tejido examinado mediante microscopía polarizada. Este tipo de microscopía utiliza un polarizador y un analizador, lo que permite identificar estructuras que presentan birrefringencia, es decir, materiales que desvían la luz y se observan brillantes sobre un fondo oscuro. En la imagen, las áreas brillantes corresponden a estructuras birrefringentes, que pueden ser cristales, fibras o depósitos específicos dentro del tejido. Este no es un artefacto en sí, sino una técnica diagnóstica que resalta componentes que no se verían claramente con microscopía convencional. Causas de lo observado. Presencia de materiales birrefringentes como cristales, por ejemplo, uratos o calcio. Fibras organizadas como colágeno. Sustancias exógenas o depósitos anormales en el tejido. Acciones correctivas cuando hay problemas en la visualización. Verificar la correcta alineación del polarizador y analizador. Ajustar la intensidad de la luz y el enfoque. Confirmar que la preparación de la muestra sea adecuada. Espesor correcto del corte. Evitar fijadores o procesos que puedan eliminar sustancias importantes, como cristales solubles. Utilizar la técnica adecuada según el objetivo diagnóstico. En resumen, esto corresponde a microscopía polarizada donde se observan estructuras birrefringentes. No es un daño del tejido, sino una herramienta diagnóstica que depende de una buena preparación y ajuste del equipo. En esta lámina se observa un problema de fijación incompleta, evidenciado por la presencia de burbujeo nuclear. Los núcleos presentan una apariencia clara y vacuolada, similar a burbujas, lo cual es un artefacto y no corresponde a una estructura normal del tejido. La causa más probable es que el fijador no penetró adecuadamente el tejido antes del procesamiento, lo que permitió que ocurrieran cambios degenerativos a nivel celular. También puede estar asociado a factores técnicos, como un secado inadecuado de las láminas
o exposición a temperaturas demasiado altas durante el procesamiento, lo que favorece la formación de estas burbujas. Esto afecta la calidad del tejido y puede interferir con la interpretación diagnóstica. Acción correctiva. Asegurar que el tejido se coloque en el fijador inmediatamente después de su obtención. Utilizar un volumen adecuado de fijador, 15 a 20 veces el tamaño del tejido. Garantizar cortes delgados para permitir una mejor penetración del fijador. Verificar que las láminas estén bien drenadas antes del secado. Evitar temperaturas excesivas durante el secado o uso de microondas. En resumen, el burbujeo nuclear es principalmente consecuencia de una fijación incompleta y se corrige mejorando tanto la fijación inicial como los procesos técnicos posteriores. En esta lámina observamos un problema de fijación incompleta, evidenciado por la falta de definición de los núcleos. El tejido corresponde a intestino delgado, lo cual se reconoce por la presencia de vellosidades intestinales bien definidas en la arquitectura general. Sin embargo, a nivel celular, los núcleos no se observan con claridad. La cromatina está pobremente definida y los núcleos se ven borrosos o manchados, lo que indica una preservación inadecuada. Este hallazgo es típico cuando la fijación no se realizó correctamente antes del procesamiento. Posibles causas: retraso en la colocación del tejido en el fijador, volumen insuficiente de fijador, fragmentos de tejido demasiado grandes, lo que impide la adecuada penetración, tiempo de fijación insuficiente, fijador inadecuado o deteriorado, acciones correctivas. Colocar el tejido en el fijador inmediatamente después de la obtención. Utilizar un volumen adecuado de fijador, 15 a 20 veces el tamaño del tejido. Cortar el tejido en fragmentos pequeños para facilitar la penetración. Asegurar un tiempo de fijación adecuado antes del procesamiento. Verificar la calidad y preparación correcta del fijador. Resumen. Se trata de intestino delgado con mala definición nuclear debido a fijación incompleta, lo que afecta la calidad diagnóstica y se corrige optimizando el proceso de fijación desde el inicio. Vamos a repasar estos puntos clave que deben recordar siempre. Primero, las enzimas. Las enzimas son proteínas y durante la fijación se inactivan. Esto es fundamental porque si no se inactivan, continúan actuando y provocan la autólisis, es decir, la destrucción del tejido por sus propios componentes. Ahora, sobre el volumen del fijador, es importante usar una cantidad suficiente de fijador, aproximadamente de 15 a 20 veces el tamaño del tejido. Esto evita que el fijador se agote y garantiza que el tejido se preserve adecuadamente. En cuanto al pigmento de formalina, este tiende a formarse cuando el pH de la solución baja, especialmente por debajo de 6 y casi seguro si está alrededor de 5. Por eso es tan importante utilizar formalina tamponada para mantener un pH neutro y evitar este artefacto. Y por último, la elección del fijador. Seleccionar el fijador correcto es extremadamente importante porque de eso depende qué técnicas y tinciones especiales se podrán realizar después en el tejido. En resumen, la fijación detiene la autólisis, el volumen del fijador es clave, el pH influye en la formación de pigmentos y elegir bien el fijador determina la calidad del estudio histológico. Recuerden lo siguiente, esto es bien importante en histotecnología. El tetróxido de osmio es el único fijador que realmente fija las grasas químicamente. ¿Y qué significa eso? Que las vuelve insolubles, por lo tanto, no se pierden durante el procesamiento del tejido. Ahora, el alcohol por sí solo encoge demasiado el tejido. Puede causar contracción y endurecimiento. Pero, cuando lo combinamos con formaldehído, ese efecto se reduce. Por eso muchas soluciones lo incluyen para balancear el daño. Y por último, el dicromato de potasio.
Este reacciona con varios grupos químicos del tejido y aumenta los grupos aminoreactivos. ¿El resultado? El tejido tiene mayor afinidad por la eosina, o sea, se tiñe mejor el citoplasma. Así que en resumen, osmio fija grasas. El alcohol contrae pero se controla con formalina. Y el dicromato mejora la tinción con eosina. Además, es importante que comprendan que la fijación no es solo conservar tejido. Tiene funciones bien específicas que debemos dominar. Primero, la fijación permite preservar órganos o partes de órganos, de manera que su estructura microscópica no se altere durante el procesamiento. Segundo, ayuda a establecer y conservar los componentes intracelulares para poder estudiar correctamente las condiciones histológicas y citológicas de la célula. Tercero, la fijación es clave para detener la autólisis y la putrefacción. En otras palabras, evita que el tejido se degrade. Cuarto, produce cambios en el índice de refracción de los tejidos, lo que facilita su observación al microscopio. Y quinto, hace que los componentes celulares se vuelvan insolubles y resistentes, permitiendo que soporten todos los procesos posteriores necesarios para obtener una buena preparación histológica. En resumen, la fijación no solo conserva, la fijación protege, estabiliza y prepara el tejido para que podamos interpretarlo correctamente. Y por último, para que un fijador sea efectivo, tiene que cumplir con ciertas características esenciales. Primero, no debe encoger ni hinchar el tejido, porque cualquier cambio en tamaño ya es un artefacto. Segundo, no debe distorsionar ni disolver partes del tejido. Necesitamos ver el tejido tal como es, no alterado. Tercero, debe inactivar las enzimas. Esto es clave para detener la autólisis, o sea, la autodigestión del tejido. Cuarto, debe eliminar bacterias y hongos, porque si no, el tejido entra en putrefacción. Y quinto, debe modificar los componentes del tejido de manera que resistan todo el procesamiento posterior, como la deshidratación, los agentes de limpieza, la inclusión, el corte y el montaje. Porque si el tejido no se vuelve resistente, simplemente se destruye en el proceso. Así que un buen fijador no solo conserva, protege, estabiliza y prepara el tejido para todo lo que viene después.